En esta ocasión vamos a hablar del periodo conocido como Maximato, que abarca de los años 1928 a 1934. En este periodo hubo tres presidentes. De los tres, solamente uno fue por elección. Los otros dos los nombró el Congreso de acuerdo a las circunstancias que prevalecían. Se le conoce como Maximato porque el que en realidad tomaba las decisiones políticas más importantes era el mismo Plutarco Elías Calles, que se le empezó a conocer como el jefe máximo de la revolución después de la muerte de Álvaro Obregón. Entonces se le conoce Maximato a este periodo porque a pesar de que hubo tres presidentes, el que en realidad tenía ese poder político era el propio Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución. El primero de los presidentes fue Emilio Portes Gil, nombrado por el Congreso, totalmente dominado por Plutarco Elías Calles. Fue presidente durante 14 meses. A él le tocaba estar organizando las elecciones para que se eligiera el presidente que iba a terminar este periodo presidencial. Durante los 14 meses que fue presidente, Emilio Portes Gil le tocó resolver la guerra cristera. Le tocó hacer la negociación con la Iglesia Católica para volver a reabrir algunos templos que se habían cerrado, y esto se concretó el 21 de junio de 1929. Va a ser uno de los aspectos fundamentales de su gobierno. Durante su gobierno también se da una rebelión muy importante llamada rebelión escobarista, porque el que tuvo el liderazgo de esta rebelión, o el que la promovió, fue un militar de nombre José Escobar. Esta rebelión, sin embargo, no logró derrotar al gobierno de Emilio Portes Gil porque fue acabada en un tiempo muy corto, debido a que la estrategia de Calles, que en ese momento era el secretario de guerra, logró terminar muy rápido con esa rebelión, pero sí es importante mencionarla. En el año de 1929 ya estaba todo listo para las elecciones y se nombra como candidato del partido que empieza a ser el partido oficial denominado PNR. En ese año se funda el PNR, por sus siglas significa Partido Nacional Revolucionario. Este partido lo organiza Plutarco Elías Calles. Es el antecedente de lo que hoy conocemos como PRI. Es el PRI en sí, pero con un nombre distinto, Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario lo organiza Plutarco Elías Calles con la finalidad de que ya no hubiera tanto conflicto cada vez que hubiera que haber la sucesión presidencial, que no hubiera rebeliones, que no se estuvieran levantando en armas, que los inconformes no tomaran ese papel de estar levantándose continuamente en armas, sino que al interior del partido, los que habían participado en la revolución, por eso se llama Partido Nacional Revolucionario, se organizaran ahí, se tomaran acuerdos ahí y todos fueran unidos en unión para las elecciones que se avecinaran. Entonces, ese mismo año de 1929 se estrena el PNR como partido oficial y lanza de candidato para las elecciones de ese año a el ingeniero, Pascual Ortiz Rubio. Cabe destacar que Emilio Portes Gil era licenciado en Derecho, Pascual Ortiz Rubio era ingeniero, ninguno de los dos pertenecía a la milicia, es decir, no eran militares, como había sucedido con Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y el propio Plutarco Elías Calles. En esa elección, el candidato oficial del PNR, como les digo, era el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que era un personaje pues que ya le había echado el ojo, por llamarlo así, el propio Plutarco Elías Calles. Pero por otro lado, se lanza la candidatura por un partido independiente de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación, como recordarán, en el año de 1921, cuando esta institución se crea en el gobierno de Álvaro Obregón. José Vasconcelos contaba con el respaldo muy fuerte de una parte muy importante de la sociedad cultural y educativa de nuestro país. Él era catedrático hasta ese momento todavía era la Universidad de México, que es lo que hoy es la UNAM. José Vasconcelos empezó con una campaña bastante fuerte, con mucha popularidad, y cuando se llegó el momento de la elección, pues se creía que él iba a ganar la elección. Sin embargo, el que gana va a ser el candidato del PNR, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Y desde ahí se empieza a hablar del primer fraude, de la primera elección en la que participó el PNR.
pero bueno, no hubo posibilidades de hacer ningún cambio y el presidente que resultó electo, de acuerdo a los conteos oficiales, fue Pascual Ortiz Rubio. Como ya había mucha inconformidad porque se hablaba de este fraude, sobre todo de la comunidad de la universidad, y empezó a haber ciertas manifestaciones en contra de esta elección. El presidente que todavía estaba en funciones, Emilio Portes Gil, en ese mismo año decide empezar una serie de negociaciones con la universidad y llegan al acuerdo de que, como para tranquilizar las cosas, se le conceda la autonomía a la universidad. Y a partir de ahí, de 1929, la universidad se convierte en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué significa esto? ¿O qué significa la autonomía? La autonomía de la universidad, así como existe la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Morelos, significa que a pesar de que las universidades son públicas y reciben el recurso por parte del Estado, o sea, por parte del gobierno, las universidades autónomas toman sus propias decisiones al interior. Si tienen su propia forma de gobernarse, sus propios planes de estudios, y el Estado no puede intervenir en las decisiones que se tomen al interior de la universidad. Por eso se denominan autónomas. Entonces, se le concede la autonomía a la universidad que hoy conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1929. Con eso, pues se tranquilizaron las cosas y toma posesión el presidente electo con el respaldo muy fuerte del jefe máximo de Plutarco Elías Calles. Pascual Ortiz Rubio llega a la presidencia desde el principio con una mala sombra. Él llega, sufre un atentado el primer día en el que está siendo investido como presidente. Inicia su periodo presidencial con esa agresión y hospitalizado. Nada más aguanta estar en la presidencia 2 años. Él tenía que estar los 4 años para terminar el periodo presidencial, pero no aguantó. No aguantó porque la presión de que lo empezaron a denominar como títere, le empezaron a decir muchas bromas acerca de que él no mandaba, sino que realmente mandaba el propio Plutarco Elías Calles, pues entonces decidió renunciar a los 2 años, argumentando pues que estaba mal de salud. Entre las cosas importantes que sucedieron durante su gobierno es la creación de la Ley Federal del Trabajo en el año de 1931. Se crea esta ley federal, que es la ley reglamentaria del artículo 123, ya con las cuestiones muy puntuales acerca de las cuestiones laborales, acerca de las cuestiones de los trabajadores. Ese es un gran paso en la cuestión laboral en nuestro país. Hasta la fecha, la Ley Federal del Trabajo es la que sigue teniendo el orden jurídico acerca de lo laboral, con las debidas modificaciones y reformas que se le han estado haciendo. Se enfrenta también en el periodo que está en estos años, pues la crisis tan fuerte que se dio en el mundo en 1929, que duró varios años, y México pues no podía estar ajeno en eso. Estábamos enfrentando la misma situación de crisis económica mundial. Ante la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, se nombra a otro civil, a Abelardo L. Rodríguez, que va a terminar el periodo presidencial los siguientes 2 años, de 1932 a 1934. Este personaje, Abelardo L. Rodríguez, va a ser el que va a cerrar el maximato. Va a ser presidente, les decía, de septiembre de 1932 a diciembre de 1934. En su gestión se crea la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en el año de 1933, y desprendiéndose de lo que es la Ley Federal del Trabajo, y esta comisión se hace efectivo a partir de enero del siguiente año. Es decir, lo que hoy conocemos como salario mínimo se empieza a acordar con esta comisión a partir de 1933 y entra en vigor a partir de enero de 1934. Nadie puede ganar menos de un salario mínimo. Generalmente se ganan más salarios mínimos. El salario mínimo sirve para tasar, entre otras cosas, multas. Por ejemplo, en lugar de decir
un día de cárcel o 300 pesos, se menciona en la ley un día de cárcel o 4 salarios mínimos, por ejemplo, y se multiplica 4 a cómo está el salario mínimo, y ese es el resultado de lo que tiene que pagar la persona que haya infringido la ley y que se haga acreedora a una multa. Entonces, estas son las cosas más relevantes del maximato. Fue un periodo dominado totalmente por Plutarco Elías Calles y fue un periodo en el que México trató de seguir con el camino de las instituciones, aunque con todos estos vaivenes de 3 presidentes en 6 años. Para el siguiente periodo presidencial, a quien ya le había echado el ojo Plutarco Elías Calles, que seguía siendo el hombre fuerte de la política en nuestro país, fue al general Lázaro Cárdenas. Vamos a platicar de este periodo en la siguiente entrega. Cuídense mucho, que tengan bonito día.